Hola a todos, bienvenidos a este espacio que, como en otras ocasiones, también nos encontraréis vía audiovisual para transmitiros, comunicaros y a daros a conocer las actividades de un lugar, en este caso esta consulta situada en Fray Junípero Serra 57 derecha, cuyo nombre se anuncia como Ai Jing, el amor de la providencia o el amor que provee la vida. Somos portadores de una serie de posibilidades, entre ellas, evidentemente, como consulta, la atención terapéutica a la necesidad de sanar, en la dimensión del aspecto clínico, pero también en nuestra formación, partiendo de las actividades de instrucción y de docencia de nuestra escuela oriunda, originaria, la escuela Neijing Tian, situada en Pozo Amargo, Cuenca. Tenemos esa otra parte, esa otra dinámica sanadora, en la cual realizamos una transmisión, una comunicación. De hecho, pretendemos con este audiovisual hacer un recorrido por lo que es la actividad de transmisiones, docencias y vivencias, porque ese es el objetivo de nuestra dinámica de transmitir y de dar a conocer, que podáis vivir los aspectos consustanciales que corresponden a las posibilidades que cada ser puede tener en sus manos para ser artista de su propia vía de sanación dentro de lo que son los obstáculos que va encontrando en la medida en la que se encuentra en esa historia que tanto nos atasca, llamada enfermedad, y que de hecho en sí no es un inconveniente, sino que en cierta manera nos está planteando que nos rescatemos en actividades y en actitudes, en dimensiones renovadas de saber, de sentir y por lo tanto también de actuar de una forma diferente, sin anular lo que ya conocemos, lo que ya comprendemos, lo que ya realizamos, quizás innovar añadiendo una serie de elementos que potencialmente nos acerquen a mantenernos en un sentido de vivir, en un sentimiento de que se está, en una expresión de recogerse en una vitalidad permanente, aún en el esfuerzo, que nos congratule como seres que existen y que laten y que caminan y que van hacia una serie de aspectos, cada uno el suyo, dentro de sus cualidades, dentro de sus vitalidades, sus virtudes y sobre todo por la acción del cortejo de eso tan mágico llamado destino. Y en ese sentido, ahora os vamos a dar a conocer ese aspecto de transmisiones, de vivencias dentro de esas transmisiones que se realizan desde este lugar para que ustedes puedan recogerse en sus necesidades en base a unos instrumentos que son las artes sanadoras que fundamentan todo el trabajo de sanación en esta consulta y en otras consultas de la escuela Neijing, y puedan de una manera libertaria habilitarse en su propio proyecto de vivir sanando. Docencias, transmisiones y vivencias. ¿A qué hacemos referencia realmente cuando nos deslizamos sobre esas tres acepciones? Pues evidentemente que lo docente y lo transmisor tiene que tener la cualidad de ser vivido, de ser sentido, para poder realmente ser incorporado. Por eso nuestra propuesta, presentando estas vías sanadoras, que el ser puede desenvolver como unidad independiente, nos lleva a desarrollar vivencias que nos dan a conocer y nos dan sentido a la hora de vivir. En este caso vamos a empezar hablando de la meditación, ese tiempo en el que se propone una quietud buscada, una quietud en la que el silencio toma un protagonismo fundamental, porque
a través de esa quietud buscada, el silencio establece un camino de escucha de ese principio de todo, que es el silencio. El silencio como acorde de la nada, y la nada como ese vacío que da origen. Así pues, diríamos de la meditación, que es esa búsqueda de la quietud, a través de la cual el ser se encuentra con ese silencio que forma parte de esa nada que le dio origen y que da origen constantemente a las cosas creadas. Se produce un vínculo mágico porque además se incorpora en la meditación la respiración, donde se canaliza una dinámica de incorporación, se incorpora el universo al interior a través de la inspiración y el ser se traslada, se transporta, se transfiere hacia ese universo que le envuelve. De esa manera se unen las partes y se hace un solo magma de vida, ¿no? La meditación nos procura también ese estado de alerta necesario cuando se está quieto. No es un tiempo de relajación o de letargo, es un tiempo de percepción de lo externo, de percepción de lo interno y de sensibilidad, de sensibilizarse con lo que se es como templo de vida, como estructura de fuerza, como un ser que habita dentro de un cuerpo, y también de apercibirse, de hacerse sensible, sentido hacia todo ese entorno, esa inmensidad vacía, que está presta a darle referencias, a darle sensaciones, a darle emociones, a contagiarle con una serie de movimientos de creación, que en esa nada son inevitablemente las referencias y las guías, para que cada ser se sienta estar y se sienta ubicado en este viaje de existir. Para ello, el movimiento inicial es el no movimiento, la quietud. Y en ese sentido, para adquirir esa dinámica, en ese propósito de reubicarse cada día en ese desarrollo de amanecer a atardecer, la propuesta de la meditación se nos convierte en una vía, por el tiempo en el que vivimos, de sanación, de recomposición, de recogimiento y de reestructuración hacia. Eso sería, así como mucho más, por supuesto, la docencia de transmisión y vivencia en la vía de la meditación. Y en este momento nos vamos de viaje a otra dimensión. En esta dinámica de transmisiones en el sentido de las docencias que pretenden hacer vivir, ahora nos adentramos en la dimensión del Qi Kun Li. El Qi Kun Li nos lleva a un estado de consciencia y de vivencia que nos traslada a la dinámica de los movimientos de la creación. De hecho, podríamos decir del Qi Kun que es en sí el regalo que le hace la creación al ser. De hecho, a través de esos movimientos, la creación corteja el espíritu, el alma, el corazón del ser humano. El Qi Kun Li, en sus dinámicas, en sus potestades a la hora de practicar y de vivir, compendia unos ritmos, los ritmos de la vida, de la existencia y de lo eterno, de tal manera que se convierte en un arte mayor de sanación. Es un proceso a través del cual el ser, con su respiración y con sus manos, establece una regulación y un reequilibrado de los movimientos de su ser en el sentido de esa fuerza que lo constituyen. A través del Qi Kun, el ser se interacciona, hace ese camino retrógrado de su luz hacia el interior y se va reconociendo en su verdadero proyecto de soplo de vida, proyecto de soplo viviente. Y en esa consciencia y vivencia adquiere el conocimiento de cómo es la dinámica de la vitalidad y de la vida, en cuyo caso, con la práctica
el adepto descubre cuando no se siente vivir y cuando su movimiento no es hacia la vida, qué está ocurriendo y cómo. A través del Qigong establecemos la posibilidad de retomar el camino de la energía, el fluir del soplo, y con ello, evidentemente, de sanar la estructura, sanar el templo, y establecer la posibilidad de seguir, porque lo que fundamenta la realidad del ser es que se sienta seguir. Y ese es el camino del soplo de la vida, ese es el camino de la energía, seguir, ir, ese viaje hacia lo eterno, hacia lo infinito. Así el Qigong establece esa capacidad de andar, de caminar, es ese empuje hacia adelante, hacia el horizonte, lo que nos traslada a la visión de ese lugar en el que estamos y hacia ese lugar al que vamos. Qigong, docencias que se hacen vivir transmitiendo de una manera concreta en cada momento, en este lugar, en este trazo celeste, este espacio de la consulta I Ching, donde el ser llamado humano puede compendiarse en los movimientos que cortejan su alma, las luces de la creación. Y en la dinámica de transmisión y de vivencia, la contemplación. Contemplar. Ahí tenemos ese forjar el temple. ¿Por qué? Porque el ser es un templo. Y cada acción es una prueba, en interrogante, lo anunciamos, es una prueba. Si hay un temple, no es una prueba, es una emoción, es una vibración, es un acorde de concordancia. Pero como eso no es habitual, evidentemente contemplar nos lleva a templarnos. En el tiempo de contemplación, el ser se adentra en una quietud apercitiva, de apercibirse. Y en esa contemplación toma referencia de lo templario, del temple de la nube en su viaje, del temple del azul insondable del cielo, del temple de la hoja que cimbreante danza acariciada por el viento, del temple del pájaro que con sus frágiles patitas y sus garritas se mantiene en la rama, mientras ella, anárquicamente, se zarandea como quiere. Él con su temple sigue ese movimiento y persevera en la constancia de su quietud en la rama. El temple de la gota que sobre la piedra espera a ser evaporada por el sol. Así la contemplación, la vivencia contemplativa, la formación y transmisión de acompañarnos en tiempos de contemplación nos hacen tomar referencia de las templanzas de esta creación maravillosa, única, irrepetible, que se hace a sí misma cada día con ese temple que hace posible que los templos vivientes de carne, que somos los humanos, podamos habitar y seguir siendo templos y templos vivientes. La contemplación es ese trabajo del herrero que con la fragua, las ascuas, el yunque y el martillo va templando el metal. Cada ser es su propia fragua, su propia ascua, su propio martillo, su propio yunque. Pero necesita, para que sea operativo, esa realidad de hacerse a contemplar su entorno, a autocontemplarse en su naturaleza, en su identidad, su cuerpo, cada parte de él, como cada trazo de cada arruga en la palma de la mano, en el nudillo de sus dedos, cómo se une la piel haciéndose tegumento, mucosa, en los orificios, en las texturas de las uñas. Todo es un proceso de templanza que cuando se destempla, esa alianza se corrompe y aparece la herida, aparece el desgaste, aparece lo que se quiebra, lo que se rompe. Y claro, no solamente es en lo físico, hablamos en el ánima, en el ánimo.
El tiempo de docencia y transmisión y vivencia de la contemplación nos llevaría al desarrollo de saberse, hacer y estar en ese proceso del temple para cada momento, para cada día. Contemplación. Y siguiendo en este camino de posibilidades, en esta vía de desarrollos desde este lugar, desde la consulta I Ching, en el estilo Nei Jin, que es la escuela a través de la cual se desarrolla la formación y por lo tanto también las opciones de dar a conocer y de transmisión de este lugar y de otros como este en todo el mundo, llegamos a esa transmisión, y aquí sí que quitaremos la palabra docencia, porque lo que presentamos ahora es el tiempo de oración, lo que denominamos en la escuela Nei Ching la llamada orante. Es un tiempo donde se produce una transmisión, pero una transmisión que va directa al sagrario del corazón. Por eso, en este estadio del que os hablamos ahora, hacemos un engarce entre transmisión y vivencia, la vivencia del ser como verbo vivo. ¿De dónde surge ese verbo? ¿De dónde surge esa fuerza? De ese sonido que sale de su boca como expresión de lo que siente su corazón y toda su alma. ¿De dónde se recoge el ser en esa fuerza de las palabras para ir o para no ir, para quedarse o para unirse a, o para advertir, para proteger, para cuidar, o para pedir que le cuiden, que le protejan, que le envuelvan? La llamada orante es un tiempo de asalto. El ser se presenta ante la creación sabiéndose un reducto de la misma, un lugar pequeño, pero que habita en lo grande, y que lo grande, la creación, el cielo, sabe de él, y por lo tanto, como un padre le habla a su hijo, como una madre cuida a su hijo o a su hija, la creación le transmite, le cuenta, le dice, le susurra. La llamada orante es el tiempo en el que se recoge el verbo creador y recaba en el corazón de cada ser para contarle lo insólito, lo misterioso, lo insospechado, pero de una forma tan sencilla, tan práctica y tan inocente, como para que en cualquiera de los casos sea el orante de una manera o de otra, de una creencia o de otra, de una religión o de otra, de un lugar demográficamente hablando de este planeta o de otro, la oración como actitud del ser animista de ánimos que necesita comunicarse con la fuerza que le ha creado, puede encontrar ese camino de unión en el que por el hecho de ser, orar, se transforme en ese momento de complacencia, de amparo, de misericordia, de comunión con ese infinito de posibilidades que sabe en cada momento cómo mostrarse, cómo anunciarse, cómo concretarse. Así pues, las llamadas orantes en este lugar parten precisamente de ese discurso que en nuestra escuela, a través del doctor Padilla, de la referencia del maestro, quedan como legados transcritos para en el momento adecuado rescatar esos referenciales de la palabra del cielo, para que el ser pueda habitar y vivir esa experiencia de la creación aquí en la tierra y recogerse en ese momento de quietud que busca y a la vez que se sabe muy probablemente encontrada para recoger
ese mensaje de ese verbo creador que viene a darle ese auxilio, ese ánimo, en el sentido de que su ánima viva una experiencia de existirse y de existir en una dimensión del universo, donde ser templo de carne es ser verbo vivo. En ese sentido, en este aspecto, nuestra comunión a través de la oración nos lleva a presentarnos como un clan, a compartir con un clan de conjunción, de sanación, de personas que ya tenemos una experiencia en ese camino de la llamada orante y que abrimos esa puerta a la oración a quienes quieran venir y estar, sea de una forma o de otra, en una frecuencia más asidua o menos asidua, ¿no? Es el momento del recogimiento en el sentido de la piedad, que es dar un pie para que el siguiente pie avance en este camino de descubrirse como alma, como espíritu, y también un poco, aunque quizás sea una palabra que se ha dimensionado en aspectos que no han sido demasiado adecuados, descubrirse en ese aspecto de lo sagrado, ¿no? Porque somos sangrados y algo de sagrado habrá en lo sagrado. En la medida en la que entramos en esa conciencia de lo sagrado, la percepción de nuestra realidad individual y colectiva entra en otra dimensión, en la dimensión de la gracia, de sentirse agraciado, de ver que incluso en el momento de las desgracias, el camino que libera al ser es dar gracias de esas desgracias, porque llevan despertares nuevos, respuestas diferentes y sobre todo la necesidad de conexionarse como templo de vida con la fuerza que le habla desde el cielo cada día, llamada orante.